Buen día con todos. El tema de la capacitación de hoy es ergonomía laboral para personal administrativo y operativo. En el Perú, la ergonomía está respaldada por la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y la resolución ministerial que establece la norma básica de ergonomía. Estas normas buscan proteger la salud del trabajador, adaptando el trabajo a la persona y no al contrario. Es necesario que sepamos que la ergonomía no es solo comodidad, también es una obligación legal y una medida preventiva. En cuanto a los objetivos de esta capacitación, estos son conocer cuáles son los riesgos ergonómicos presentes en el trabajo, aprender cómo prevenir lesiones musculoesqueléticas y evitar enfermedades ocupacionales que pueden aparecer con el paso del tiempo. La ergonomía no depende únicamente de la postura, también influyen la iluminación, el ruido, la temperatura, la calidad del aire, el diseño del puesto de trabajo, el uso de computadoras, la manipulación de carga, los movimientos repetitivos, el esfuerzo físico, la carga mental y los factores psicosociales. En cuanto a la definición, la palabra ergonomía proviene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa normas o leyes. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades del trabajador para que pueda desempeñar sus funciones de forma segura, cómoda y eficiente. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta es que no es adaptar al trabajador al trabajo, sino adaptar el trabajo al trabajador. Sobre la ergonomía laboral, el principal objetivo es el proceso de adaptar el trabajo al trabajador, como le mencionábamos anteriormente, pues esta es la disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del mismo trabajador. Además, busca optimizar los tres elementos del sistema: el humano, la máquina y el ambiente, para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización. En cuanto a los factores de riesgo disergonómicos, los principales factores de riesgo son la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y los sobreesfuerzos. Cuando estos factores se mantienen durante mucho tiempo, aumentan la probabilidad de sufrir lesiones. Hay unos puntos esenciales a tener en cuenta. Para prevenir las lesiones, hay que considerar estos 4 aspectos: las herramientas que utilizamos, la forma en que realizamos el trabajo, el ambiente donde trabajamos y las molestias físicas que puedan aparecer. Por ende, si un trabajador presenta dolor frecuente, es importante prestar atención, pues esta
es una señal de alerta. En cuanto al trabajador, es necesario que sepamos que cada trabajador es diferente. No todos tienen la misma talla, fuerza o capacidad física. Por eso, el puesto de trabajo debe ajustarse a las características de cada persona. En cuanto al diseño del puesto de trabajo, un buen diseño del puesto facilita el trabajo. Debe haber suficiente espacio. Las herramientas que utilicemos durante la jornada laboral deben estar a nuestro alcance y no debe ser necesario adoptar posturas incómodas para realizar las tareas. Como vemos en la segunda imagen, es un poco de difícil acceso llegar hasta las herramientas de trabajo, cuando no debería ser de esta manera. En cuanto al trabajo, la organización también influye en este caso. Para cada trabajador es importante respetar los horarios, las pausas activas, evitar la sobrecarga laboral y distribuir adecuadamente las tareas. De esta forma, vamos a generar un mejor ambiente para el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que busca la ergonomía laboral? En este caso, la ergonomía busca aumentar la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad del trabajador. Y de la misma forma, busca disminuir el ausentismo de los trabajadores, reducir el estrés laboral, así como también disminuir las enfermedades ocupacionales que pueden darse a largo plazo. En cuanto a los riesgos posturales en la oficina, adoptar malas posturas, por ejemplo, en el cuello, una mala colocación del ordenador, ya sea que éste quede de lado o se encuentre muy alto o muy bajo. A nivel de los hombros, por el uso de una mesa alta o baja. También que no se apoyan los brazos al teclear. Respecto a la espalda, habría un riesgo si usamos una silla inadecuada o mal ajustada. En el caso de mano o muñeca, también puede haber riesgos si la mesa está muy alta o el teclado está mal diseñado. También es un riesgo mantener siempre la misma postura, tener una poca movilidad en una mesa pequeña o incluso tener un espacio muy reducido para moverse. También es riesgoso hacer pocas pausas. Esto genera un continuo trabajo intensivo y de la misma forma una mala organización. En cuanto a la ergonomía en ambientes administrativos, en oficinas, la mayoría de problemas aparecen por permanecer muchas horas sentado y utilizar la computadora de forma incorrecta. Como vemos en la imagen del caballero de morado, se observa una espalda apoyada, pies completamente apoyados al suelo, rodillas en un ángulo de 90 grados. El monitor está a la altura de los ojos. Tiene el teclado cerca y tiene los hombros relajados.
a diferencia de la imagen de la izquierda, en la que la persona se encuentra encorvada, los codos no se encuentran a la altura de la computadora, los pies no se encuentran totalmente apoyados en el piso. Es por eso que, como consejo, se recomienda levantarse y moverse unos minutos cada hora para disminuir la fatiga y de esta forma asegurar que se mantendrá una postura correcta durante toda la jornada laboral. Entonces siempre lo que vamos a buscar es pasar de esta imagen de la izquierda a una imagen de la derecha, ya adoptando todas las características que se han explicado anteriormente. En este caso, observamos a una persona que usa una silla ergonómica. Esta debe ser giratoria, ajustable, con soporte lumbar y debe contar con al menos 5 ruedas para estabilidad. Además, vemos que tiene una postura correcta. Los pies están apoyados en el suelo, las rodillas están a 90 grados, su espalda está apoyada firmemente en el respaldo y los hombros se ven relajados. Por otro lado, el monitor se observa el borde superior de la pantalla que está a la altura de los ojos o ligeramente por debajo. En el caso del ratón y del teclado, estos deben estar al mismo nivel, permitiendo que los antebrazos se apoyen cómodamente y los codos formen un ángulo de 90 grados. También es importante la organización. Asegurarnos que los elementos de uso frecuente estén al alcance de la mano, para de esta forma evitar estiramientos innecesarios. En cuanto a la ergonomía laboral en operativos, es necesario asegurarnos de optar por una posición y una postura correcta. Por ejemplo, vamos a ver, muy relacionado a esto, el levantamiento manual de cargas. Antes de levantar una carga, debemos planificar el movimiento. Acercarse a la carga, separar los pies, flexionar las rodillas, mantener la espalda recta, sujetar firmemente la carga, levantar con las piernas, evitar girar el tronco. Es importante mantener la carga cerca del cuerpo y colocarla suavemente. Nunca debemos levantar el peso únicamente con la espalda. Aquí vemos dos imágenes en las cuales se observa claramente la diferencia entre una posición correcta y una incorrecta para realizar el levantamiento de carga. En cuanto a los factores de riesgo ergonómicos en el levantamiento de cargas, primero es importante que sepamos qué es una carga. Este puede ser cualquier objeto susceptible de ser movido, puede incluir animales, personas y materiales mediante un medio mecánico. Objetos con peso igual o mayor de 3 kilos. En el caso de las mujeres, un peso adecuado es de 15 kilos y para los varones de 25 kilos. Entonces, todo levantamiento de cargas puede incluir diferentes actividades como elevar o bajar la carga, empujar o jalar la carga, girar, cargar o sujetar.
En cuanto a diversos factores de riesgo disergonómicos, también encontramos la imagen que nos explica cómo debemos transportarla. Es muy importante que tratemos de transportarla lo más cerca posible del cuerpo. Aquí en la imagen observamos las posibles zonas de manipulación manual de cargas y el peso que se recomienda no sobrepasar en cada zona. Esto es por género. Diferenciamos a mujer y hombre. Vemos un recuadro verde. En esta área localizamos la zona óptima para tener una manipulación de carga, cercana al cuerpo y más o menos a la altura de la cadera. Observamos también una zona anaranjada, la cual corresponde a una zona regular para la manipulación de cargas, pues se mantiene cercana al cuerpo, pero ya empieza a alejarse un poco de la línea media. Por otro lado, vemos todas las zonas pintadas de rojo. Estas son zonas no adecuadas, porque como lo explicamos anteriormente, son zonas alejadas del cuerpo. Entonces, esta no es una zona segura. También observamos en la imagen de la derecha la distancia, ¿no? Horizontal entre las manos y la base de la columna vertebral. Entonces podemos decir que a medida que la distancia de la carga respecto al cuerpo va aumentando, también irá reduciendo la capacidad del trabajador para manipular la carga. Vemos aquí la planificación para el levantamiento de una carga. En primer lugar, situarte cerca de la carga. Flexionar las piernas, siempre manteniendo la espalda recta. Luego, asegurarte de un buen agarre de la carga con ambas manos. Debemos usar las dos manos. Situar un pie detrás para estabilizar el cuerpo y colocar el otro pie al lado de la carga, en dirección al movimiento. Procurar no flexionar la espalda. Observamos que no se debe mover la carga de forma brusca o de forma rápida. Hay que levantarse suavemente, haciendo fuerza siempre con las piernas y manteniendo en todo momento la espalda recta. Finalmente, transportar la carga con la espalda y el cuello rectos, sin hacer flexiones. Como vemos también, no debemos girar el tronco. Es preferible mover los pies para colocarlos en la dirección adecuada. En cuanto a las lesiones musculoesqueléticas, los sobreesfuerzos son una consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de fuerza mecánica para determinada acción de trabajo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Haciendo calentamientos antes de iniciar el trabajo, priorizando siempre que esté a nuestro alcance el uso de medios mecánicos, y también podemos optar por alternar las tareas. Además, al girar, debemos evitar hacer rotaciones del tronco. Estas lesiones son un grupo de trastornos dolorosos que afectan músculos, tendones,
ligamentos, nervios y articulaciones. Generalmente aparecen de forma progresiva y producen dolor, limitación del movimiento y disminución del rendimiento laboral. Podemos ver que afectan al cuello, como observamos, los hombros, la espalda, las muñecas e incluso las rodillas. Es muy importante porque representan un problema de salud ocupacional y por ende una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Sobre el síndrome de túnel carpiano. Esta es una lesión causada por la compresión del nervio mediano en la muñeca. Produce hormigueo, adormecimiento, dolor y pérdida de fuerza en la mano. Es muy frecuente debido a trabajos repetitivos, como lo son el uso excesivo del teclado o de algunas herramientas. Puede ser causado también por artritis o incluso por lesiones o fracturas de muñeca. Sobre las funciones de la columna. La columna sostiene el peso del cuerpo, protege la médula espinal, permite los movimientos y amortigua los impactos durante nuestras actividades. Además, es importante que sepamos que los discos vertebrales absorben estos impactos durante las actividades, como lo son caminar, correr, saltar. En cuanto a la lumbalgia versus la ciática. La lumbalgia sabremos que es un dolor localizado en la parte baja de la espalda. En cambio, cuando ese dolor se irradia hacia una pierna debido a la afectación del nervio ciático, hablamos de una lumbociática o ciática. En este caso, la hiperflexión de la columna, que sería una flexión excesiva hacia adelante, puede aumentar el riesgo de generar hernia discal, especialmente en todos esos casos que hay una degeneración previa del disco. Aquí observamos un ejemplo de una postura forzada. El trabajador mantiene el tronco excesivamente inclinado y además observamos que no utiliza todos sus equipos de protección. Esa combinación aumenta el riesgo de lesiones, especialmente de hernias discales. Las hernias discales pueden aparecer por levantar peso de forma incorrecta o mantener malas posturas durante mucho tiempo. Por eso es fundamental aplicar las técnicas de ergonomía todos los días. Finalmente, como conclusión, la ergonomía es una herramienta de prevención. Aplicar posturas correctas, organizar adecuadamente el trabajo y reconocer los factores de riesgo ayuda a proteger nuestra salud y mejorar nuestro desempeño laboral. Muchas gracias por su atención.